bienvenida al doctor César Sea, defensor del pueblo, zona 6. El nombramiento de defensor del pueblo se ha venido dilatando y a lo mejor se va a definir ya con un nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cómo se están llevando adelante las actividades en la Defensoría del Pueblo mientras tanto, doctor Sea? Buenos días, ingeniero, y un saludo a los amigos y amigas que nos escuchan. La Defensoría del Pueblo continúa laborando con toda normalidad porque, como no puede ser de otra manera, nosotros simplemente nos hemos abstraído en nuestro trabajo misional y continuamos adelante sin ningún otro reparo. O sea, las decisiones que se tomen a nivel de Consejo de Participación Ciudadana y luego por la Asamblea Nacional, pues tendrán que estar ajustadas a la legalidad, y desde ese punto de vista nosotros simplemente esperamos que quien llegue a la Defensoría del Pueblo continúe con un trabajo como lo ha venido haciendo la doctora Benavides, que ha sido un trabajo muy interesante e intenso, y que ha devuelto la posibilidad de creer en la Defensoría del Pueblo, que durante muchos años vino hacia realmente una situación de vergüenza porque no cumplió como debía en el periodo anterior, y más bien guardó silencio, en muchos casos más bien secundó las decisiones o los gustos y las apetencias que tenía el anterior gobierno. En esta oportunidad, la Defensora del Pueblo, en esta etapa de transición, lo que ha hecho es lo que tiene que hacer una Defensoría del Pueblo: escrutar y estar siempre atento a las potenciales violaciones de derechos humanos que se den en el país por parte del Estado, de las diferentes funciones, y resguardando los intereses de la ciudadanía. Por tanto, nosotros seguimos, mientras tanto, cumpliendo nuestras funciones como coordinadores, delegados de la Defensora del Pueblo, haciendo lo que debemos hacer, nada más, sin preocuparnos quiénes sean los participantes. En mi caso, no conozco a ninguno de los que está postulando, solo sé de uno o dos nombres que tampoco los conozco, solamente tengo esos datos referenciales, esperando que ellos lleguen para nosotros desearles el éxito que requieren para bienestar de la ciudadanía y poner a disposición. En una elección paralela que ha culminado, como ha visto usted, doctor Sea, la designación de fiscal general de la Nación con Diana Salazar ya como fiscal de Ecuador. Entiendo que ha pasado todos los filtros que debió haber pasado. Yo no me he interesado mucho en estos últimos tiempos en el asunto que está cumpliendo el Consejo de Participación Ciudadana. Ha habido impugnaciones, espero que se han sido tratadas en debida forma, y que el papel de la abogada Salazar sea pues el que espera la ciudadanía. Es uno de los papeles más difíciles de cumplir en el país porque está sujeto a muchas presiones políticas, y no solamente políticas, sino a riesgos que se pueden dar frente a una situación de manejo de todo el asunto penal en el país. Y por tanto, lo que deberíamos hacer a los ecuatorianos este momento es desearle que su función cumpla de la mejor manera para el bienestar del país, y respaldar la función, porque es una de las funciones más riesgosas, más peligrosas, las que se tiene que cumplir en el servicio público. Más delicada realmente, más delicada. Y muy gravitantes en qué es lo que sucede en el país en materia de corrupción, en el teje y maneje de estos intereses en altas esferas del poder, incluso que ha tenido un papel muy gravitante la Fiscalía en los últimos años, lamentablemente para mal. Así es. Bueno, adoptar una posición cómoda frente con el silencio o en algunas actitudes cómplices, eso es un tanto sencillo cuando se está cerca del poder. El asunto es cumplir en debida forma el papel que determina esta función del Estado, que es la de la Fiscalía General del Estado, es decir, sin mirar a quién, tener que perseguir los delitos que se producen en el país. Hemos visto en los últimos años que no ha sido precisamente la mejor manifestación del cumplimiento del deber de algunos fiscales, porque lo que dejaron de hacer en su momento, ahora estamos viendo cómo sale a la luz pública una serie de situaciones que tiene que ahora la fiscal subrogante estar atendiendo, y la fiscal Salazar seguramente tendrá que continuar en eso. Entonces vemos que si realmente queremos que la democracia funcione y que se luche contra la corrupción, contra la delincuencia común, etcétera, es necesario que una fiscal, o en este caso la abogada, la doctora Salazar,
cumpla y tenga el respaldo de la ciudadanía, porque es una situación muy riesgosa, muy peligrosa, y el Estado ecuatoriano y los ciudadanos tenemos que respaldar siempre y cuando la doctora cumpla como debe ser la tarea de la Fiscalía General del Estado. Vayamos, doctor Seas, a temas en los cuales ha involucrado de alguna manera la Defensoría del Pueblo Zona 6, con usted a la cabeza aquí en la región. La consulta popular en Quimsacocha, la consulta se la propuso hace varios años ya, venciendo una serie de obstáculos. Se realizó finalmente, hubo una decisión clara tomada por el pueblo de Girón. Hay lecturas posteriores también sobre este evento. Desde el punto de vista de la Defensoría del Pueblo, hablando de derechos ciudadanos, derechos de la naturaleza, decisiones políticas del pueblo de la provincia de La Suay y de la ciudad de Cuenca, ¿cómo mira usted este tema? Bueno, creo que es uno de los ejercicios más nobles que se tiene en la democracia, la consulta popular. Hubo una expresión desde hace muchos años que esperaba que se canalice y se dé el trámite, y lamentablemente las instituciones del Estado, que estaban ciertamente cooptadas por el Ejecutivo, no dieron paso a una consulta en el tiempo que se había solicitado. Por ello mismo, se consideró que existe un dictamen ficto de la Corte Constitucional anterior por no haberse pronunciado, y el Consejo Nacional Electoral, al dar paso a esta consulta popular, simplemente se han obtenido los resultados que son contundentes. El 86 y casi 87% de la población del Cantón Girón, incluyendo San Gerardo, que se supone que era el centro de atención, con algunas regalías que se habían dado por parte de la minera, inclusive en este lugar, pues ganó la consulta popular en términos de rechazar la explotación minera en los páramos y en las fuentes de agua. Con porcentajes bastante similares que en el resto del cantón. Así es. Entonces, yo creo que insistir en aquellos argumentos que se pretendían con las medidas cautelares por parte de los ministerios o parte de algunos pobladores también, es un absurdo en este momento. Hemos escuchado a algunos actores políticos que dicen que así como se dio paso a una de las preguntas, es decir, si se quiere la explotación minera o no, también se debió hacer concomitantemente la otra pregunta. Es un absurdo decir eso. O sea, es hablar simplemente con un sentimiento de frustración. O sea, no puede preguntarse dos cosas que son totalmente antagónicas. Es decir, quiero hacerme entender. Si se pregunta por un lado, ¿se quiere o no la explotación minera? Esa es una situación. Y concomitantemente decir, se quiere que el 60% de las regalías quede en el lugar de la explotación. Eso no puede darse mientras no se resuelva la parte principal. Solamente si se hubiese dicho que sí se quiere la explotación minera, ahí cabría la posibilidad de decir, bueno, ahora ¿cuánto quiere el pueblo que se canalice en regalías? Porque es un absurdo creer. Por un lado se dice no quiero la explotación minera, y por otro lado digo quiero el 60%. O sea, son preguntas que no pueden ir aparejadas porque son totalmente contradictorias. Tiene que resolverse la situación principal, que es si se acepta o no la explotación minera, para que luego venga la situación accesoria de cuánto se desearía que las regalías sean canalizadas para los sectores. Por eso las personas que dicen, entiendo un poco llevadas de la frustración, los que son afines a una explotación minera, es totalmente contradictorio. ¿Portavoces de poderosos intereses también? Seguramente, pero a mí me sorprende. Yo sí creo que deberíamos hacer un llamado a la mesura. O sea, están viendo que la población en su mayoría absoluta, podríamos decir, está diciendo no queremos eso. Y yo creo que lo menos que se puede hacer es estar sensatos y coincidentes y condescendientes con esa situación y ese pedido de los sectores populares. Pero yo no sé, responden a intereses y hasta cierto punto con una visceralidad absoluta que manifiestan lo que estoy diciendo hasta ese momento. Decir cosas tamañas absurdos que no pueden ser concebidos con un mínimo de lógica. Decir a nombre de la constitucionalidad, etcétera, algo que no tiene sentido, hacer dos preguntas a la vez de algo que es totalmente contradictorio. La una cosa es la principal, luego de que se resuelva la principal, si da potencialmente la circunstancia de que se explote, ahí solamente se hubiera podido hacer la segunda pregunta. Pero sostener eso me parece ya es querer ir más allá del sentido común y de la racionalidad y del principio jurídico. En otro tema sobre el cual
ha venido actuando la Defensoría del Pueblo, haciendo una supervisión, incluso una auditoría de cómo se dan aquí las cosas en los centros de detención en el país. Cuenca vive una nueva etapa desde hace algunos años con la apertura de uno de los centros que se le promocionó como el más moderno. Se entendía también que había allí de por medio el cuidado del tema de derechos humanos, en el cual los presos, los detenidos iban a ser tratados con las consideraciones del caso, por las restricciones obviamente que tienen que darse en una persona que está cumpliendo una pena, detenido, que la justicia lo ha encontrado culpable. Pero se han dado muchísimos problemas que han hablado sobre la mala calidad de vida que se está dando en estos centros carcelarios, la falta de garantías a derechos elementales de las personas detenidas, un deterioro de estas edificaciones que además muestran varios defectos que no generan un hábitat correcto, adecuado, que se compadezca con la situación humana de las personas. ¿Cómo se ha avanzado en este tema, doctor Sea? Tengo que con pena lamentar que no se avanza absolutamente nada. Absolutamente nada. Seguramente también es por falta de recursos. Por eso yo he hecho un llamado desde la Defensoría del Pueblo en la posibilidad de que se declare un estado de emergencia al sistema carcelario. Es sistema de, hay que decirle carcelario, porque de rehabilitación social deja mucho que desear. Estamos viendo todos los días, hay denuncias de situaciones al interior de los centros de rehabilitación. Ayer o anteayer hubo también una persona que casi es muerta en un pabellón de alta seguridad. Se supone que es de alta enfrentamiento seguridad, enfrentamiento nuevamente entre personas privadas de la libertad. Pero a mí, saben ingeniero y ciudadanía que nos escucha, lo que más me preocupa es la visión que tienen las autoridades sobre la seguridad. A ver, en el país escuchamos algunas autoridades que salen a blasonear, a decir, bueno, la estadística en este feriado ha sido tantos detenidos, como si eso fuera algo digno de encomio. Está bien que la Policía Nacional esté resguardando y procurando detener a los que infringen y cometen delitos, está bien, pero eso para mí es vergonzoso cada vez que sacan mayores números de detención, como si eso nos estuviese garantizando la seguridad. Yo quisiera algún día escuchar, como se oye en los países en Europa, que no ha habido ningún problema, que no hay presos, que las cárceles están vacías. Aquí nos salimos a ufanar de que tenemos tantos detenidos en un fin de semana, en un feriado, etcétera. Qué bueno que haga el papel la Policía Nacional, pero lo que debería enorgullecer a los gobernantes de que disminuya los detenidos, porque disminuye la delincuencia. Pero aquí se sale henchidos de orgullo a decir una estadística tan grande porque estamos trabajando. Sí, están trabajando porque hay delincuencia. Lo que sucede en países que verdaderamente han avanzado, no solamente en cuanto a su progreso físico material, también a la calidad de vida, del respeto de los derechos de las personas. Holanda, que no tiene cárceles, tiene tan pocas personas detenidas que las traslada a países vecinos, no tienen la necesidad de cárceles. Esa es la lógica que yo invito a las autoridades, digamos a nivel nacional, o se escucha también por las redes lo que estamos conversando. Deberían hacer el norte, hacer el punto a donde llegan. Las cárceles están saturadas. Están saturadas. ¿Y qué tan grave es la saturación? A ver, hablemos del caso de Cuenca que conocemos cerca. ¿Con qué capacidad se creó este centro carcelario y cuál es la población que al momento acoge? De lo que conocemos, está más de 2.300 personas aquí. En un momento se conocía que estaban 2.700. Últimamente les trasladaron alrededor de 102 personas de Tulcán, cometiendo un problema adicional. A ver, se traslada gente de otros centros, ¿no es cierto?, de Tulcán acá. Y no han pensado el problema que eso conlleva a la rehabilitación social. Porque tienen que entender que la rehabilitación social también tiene que ver con el reacomodarse el individuo dentro de su familia, dentro de su contexto social. En esa situación de aislamiento. Pero claro, o sea, que les visiten desde Tulcán. Y hay algunas personas que fueron trasladadas. Un desarraigo ya prácticamente total. Absolutamente, hay personas que son de Pasto.
y hemos conversado con ellos. Son personas pobres, además. Es una cuestión de humanidad, si es que quieren, si se puede ver así, que no estamos de acuerdo, por supuesto, que no sea por consideración a las personas detenidas, pero y los familiares. Exacto, porque tienen que pagar las consecuencias los hijos, las esposas, los esposos. Fíjese, quiero contarles una anécdota. Yo algunas veces en la presidencia que hemos hecho en el Centro de Rehabilitación Social, yo les he cuestionado por qué hay diferente posibilidad de que las personas privadas de libertad sean visitadas por sus familiares en cuanto a la frecuencia de visitas. Porque de lo que yo conocía, no sé, entiendo que algo cambió después de nuestras sugerencias. Las personas de máxima seguridad solo tenían la visita una vez por mes. Y cuando yo les decía, ¿por qué eso? Y los otros sí tenían cada semana o cada 15 días. Me decían así, pues, con toda la ampulosidad, de que es porque se trata de un sistema de rehabilitación progresivo, que tiene que ver con la familia. La sociedad le sentencia, le impone una condena, y pare de contar, pero no tiene por qué afectar a la familia y a la rehabilitación social en definitiva. Porque con esta lógica, una persona de máxima seguridad solo tiene una visita por mes. Es decir, que en la práctica, después de 2 o 3 meses, porque muchos son de Esmeraldas, etcétera, ya no tiene visitas. Su familia se ha desorganizado, se ha desintegrado, se encuentra en crisis. Para que puedan tener por fin visitas semanales, será después de 4 o 5 años, cuando han sido sentenciados a 25, 26 años, y tienen que estar ahí. Pero posiblemente cuando ya tengan posibilidad de que les visiten cada 15 días, ya no habrá quien les visite. Entonces no se puede afectar cosas que son irreversibles en las relaciones humanas, que en otras circunstancias, otras condiciones de la rehabilitación se imponga este sistema progresivo, está bien, pero no afectando estas situaciones. O sea, yo sí creo que, Ernesto Pazmiño es un conocedor de derechos humanos, entiendo que va a dar un giro a esta circunstancia, pero generalmente se ha improvisado a personas que no conocen de la rehabilitación social y poco de los derechos humanos. Entonces, con eso se está contribuyendo a que verdaderamente no existe una verdadera rehabilitación social, y son muy pocos las personas que salen de ahí con una actitud proactiva frente a la sociedad, y más bien lo que están es egresando a cantidad de personas con un resentimiento social inaudito, y eso contribuye, ciudadanía, para que nosotros seamos vulnerables, estemos corriendo más riesgo. Nosotros, cuando hablamos de la seguridad, de la rehabilitación social, no es que estamos buscando solamente para las personas que lo merecen una posibilidad nueva en la vida, un quehacer diferente social, sino también porque estamos pensando que quienes salgan de ahí salgan ya menos heridos, menos dolidos, o menos con una inconducta que nos afecta a nosotros. Desde el punto de vista ciudadanía, nosotros como activistas en su momento y ahora como Defensoría del Pueblo, abogamos porque existe una verdadera rehabilitación social, y no como a veces algunas personas cuando nos escuchan dicen que estamos defendiendo al delincuente. Nosotros no defendemos la delincuencia per se, defendemos al ser humano, y esperamos que esa persona que ha delinquido, cuando egrese de ahí, salga menos violento, para que a la sociedad también le dé más tranquilidad. ¿Qué reflexiones se han dado en el interior de la Defensoría del Pueblo sobre declaraciones que se han producido en el más alto nivel aquí en Ecuador? Lenín Moreno con acusaciones al expresidente Correa, en los cuales pone serios cuestionamientos con respecto a diversos casos que han hecho noticia aquí en el Ecuador, pero que también habla de la detención de personas inocentes por tratar de sacar adelante ciertos proyectos propagandísticos del gobierno, como lo calificado el 30 de septiembre, por ejemplo. Yo he conversado con algunas de las personas que el señor presidente de la República les ha mencionado, especialmente con personas de los 10 del Lulucoto. Yo les he dicho, con este reconocimiento que hace el gobierno nacional de que existió toda una trama urdida en torno a criminalizar muchas circunstancias, abona a favor de ellos. De las personas que fueron criminalizadas en su momento. Ellos tienen toda la posibilidad, ahora que entiendo en el caso específico de los 10 del Lulucoto han recurrido al sistema interamericano. Con estas declaraciones del señor presidente ya no habrá la posibilidad de que el Estado justifique ninguna otra cosa. Tendrán que allanarse a que se violó los derechos humanos, en el caso específico los de los 10 del Lulucoto, con estas declaraciones que hace el presidente, y
Igualmente en los casos del 30S y de algunos periodistas, como menciona el señor presidente. Esto es una demanda internacional, es muy serio para el Estado, porque está reconociendo per se, por sus declaraciones, que hubo violación de derechos humanos. Yo no sé, la Procuraduría, cuando asista a la Comisión Interamericana y luego a la Corte, si va a tener argumentos para decir algo en contrario. Lo único que tendrá que hacer es, como en su momento se hizo pues allanarse al pedido que hace la Comisión Interamericana en los casos específicos que ha mencionado el señor presidente. Pero duele ahora que salga a la luz pública algo que en alguna medida ya conocíamos, y la Defensoría del Pueblo también en su momento sacó a la luz pública pidiendo 1000 disculpas por la inactividad que la Defensoría tuvo frente a algunos casos, y especialmente en el caso de los 10 de Luluncoto. Esto es grave que en el país haya estado sucediendo, que se ha criminalizado con base a una estrategia cuasi mafiosa, ¿no es cierto?, para involucrar a personas que no tenían absolutamente nada que ver. Y esto desdice de un verdadero sistema democrático, porque cuando se urde hay estas tramas que se tejen alrededor de los ciudadanos, lo único que podemos decir son gobiernos cuasi mafiosos que lo único que han hecho es perjudicar a la ciudadanía. Enhorabuena, el señor presidente por lo menos está diciendo qué es lo que ha pasado. Seguramente lo hace porque tiene también datos más concretos, pero nosotros desde la ciudadanía hemos visto efectivamente cómo se persiguió a mucha gente y que fue lamentable. Esperemos que en el futuro no se vuelva a repetir esto, y para ello es necesario, no por un sistema, no por un Estado ni una motivación de vendetta, sino para evitar que nuevamente se repitan esto, que no queden en impunidad estos actos. Por eso hay que hacer un llamado a que la nueva fiscal del Estado tome conocimiento de esta situación, aboque conocimiento y persiga estos delitos que está declarando el señor presidente de la República. Hay un tema final, doctor Sea. Esto está relacionado nuevamente con Quimsacocha, un informe de la Contraloría General del Estado que habla sobre la responsabilidad de un manejo irresponsable de altos funcionarios del Estado y que implica a exministros del presidente Correa. Primero quiero celebrar, como usted dice, Quimsacocha. Fue todo tramado, o sea, así se conoció y se le sigue conociendo ese lugar. Luego se le quiso cambiar para edulcorarle un poco todo este proteccionismo como Loma Larga. Esta es una evidencia, o sea, ¿cómo entender las regalías anticipadas que se dan en los ciertos sectores si no hay una trama ya previa, un concierto previo con el Estado? Porque ninguna empresa va a venir a dar regalías anticipadas antes de que esté seguro de que le van a conceder o no el permiso de explotación. En fases de exploración ellos comienzan ya a dar regalías anticipadas. No entiendo esa lógica, porque tanto riesgo tienen que en un momento dado el Estado les puede decir no se les concede a ustedes, pero ellos ya son tan generosos, entre comillas, que reparten regalías entre los pobladores con una actitud ciertamente colonizadora. Pero eso no lo hacen por generosos ni por ingenuos, sino seguramente porque existen irregularidades que ahora la Contraloría las está detectando, y ahí podemos entender por qué se muestran estas situaciones de generosidad en algunos sectores, y eso crea incomodidad y problemas dentro de las comunidades. Bien, queremos agradecerle a usted, ingeniero. El doctor César Sea es defensor del pueblo en la zona 6.